Cauce de Nalón, que sabéis que es la asociación que organiza el acto, y en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo, cuya concejala de Cultura, Pamela, va a saludaros en este momento. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por asistir. Agradecer en primer lugar a Cauce la organización de esta entrevista, y agradecer también a Miguel Ángel Lombardía y a Vino Gusto su participación en ella. Me parece un homenaje muy interesante a Miguel Ángel, que como todos sabéis nació en Sama y es un artista muy importante de nuestro concejo. Y nada, sin más, os doy las gracias por vuestra asistencia y con vuestro permiso me voy a retirar también al público para participar con la conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pamela. Bueno, vamos a ver. Momentos difíciles los que nos toca vivir, y en estos momentos tan complicados y distintos de lo habitual, muchísimas gracias por respetar las condiciones sanitarias y por vuestra colaboración. Bueno, dentro de 3 minutos yo ya no voy a pintar nada, van a pintar los que saben pintar, ¿no? Pero entre tanto me gustaría hacer una breve introducción de las 2 personas que tenemos en el escenario. El artista universal Miguel Ángel Lombardía va a ser presentado por el propio Vino Gusto, que es conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias y autor de numerosos estudios, trabajos y colaboraciones relacionadas con la pintura. Y, por ejemplo, con el apostolado del Greco, que tuvimos la ocasión de disfrutar con su maestría y proverbial enseñanza en Oviedo, pues hace unos años con la propia asociación Cauce de Nalón. Tras una breve proyección de algunas obras del propio Lombardía, iniciará una conversación por los caminos profesionales y personales de este artista universal. Miguel Ángel Lombardía nació en Sam en el 46, es pintor, grabador y escultor, por tanto, un artista en el amplio sentido de la palabra. Se inició a los 13 años como pintor, autodidacta, celebrando exposiciones individuales en Sama y en Oviedo. A los 18 años ya había obtenido más de 30 premios regionales. En el 64 ingresó en la Escuela de Artes y Oficios Ovetense y empezó a plantear la pintura y el estudio de nuevos materiales y técnicas. Y en ese afán innovador sufrió algún accidente y tuvo que pasar rápidamente por el hospital. Bueno, ya muy joven, ya obtuvo la medalla de oro en el Certamen Nacional Juvenil de Salamanca. En el 65 organizó junto con el también pintor Francisco Pol un homenaje de la pintura española a Picasso, al que visitaron en Notre Dame de la Ville. En el 65 también ingresó en la Escuela Nacional de Artes Gráficas y en el 66 en la de Bellas Artes de San Fernando, en la Cadena, cuyos estudios completó becado por la Diputación de Asturias en el 70, año el que representó a Asturias en la Bienal de Alejandría. En el 71 fue becario en Granada y también becado por la Diputación Asturiana viajó a México. En el 64 residió en la Academia de Bellas Artes de España en Roma con beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y a su regreso se vecindó en el Condado, donde hasta los años 80, que pasó a residir en Madrid, residió y se empapó de la cultura del Valle de Nalón, del paisaje más que de la cultura ya la tenía desde pequeño. El lenguaje pictórico del partido del realismo, ya os iré comentando, y a partir del 72 adoptó posiciones fuertemente expresivas, como vais a ver. Por ejemplo, se refleja en su serie La Mina y en el conjunto de obras dedicadas a la mitología asturiana. A partir de la serie Despojos, su estilo cobró una inconfundible singularidad y llegó a ser casi tridimensional. Este proceso se sintetizó en sus obras de madurez y después experimentó también temas materiales
y pasó a la escultura. En la pintura predominó con gamas brillantes de verdes y azules, contrastes fuertes de blanco, en una figuración cada vez más innovadora y extraída en símbolos. Y este mismo proceso se advierte en su escultura, que inició en el 77 con una serie de torsos tallados en madera, que culmina con una obra de firme personalidad. No voy a decir las muchas muestras individuales en las que participó, y con respecto a su obra gráfica destacamos su serie Tauromachy y La Regenta, 100 años después. La Regenta, 100 años después. Es autor de varias obras públicas. El que más os sonará posiblemente sea el Monumento Internacional al Minero, que está en Mieres, y el pasaje germinador del Parque San Lorenzo en la Providencia de Gijón. Después tiene también otra obra, Orión en Fuerteventura. Su producción artística es de grandísimo nivel. Su proyección social y sus relaciones con destacadas figuras de la cultura y la sociedad española, europea y americana hacen de él un personaje universal. Nos acercaremos mucho más a la persona, al artista, al pintor, al escultor y a su obra con las conversaciones que nos propone Gabino Busto y sus reflexiones. Al final del acto, como es habitual en nuestros actos, el propio Gabino Busto ejercerá de moderador de los diálogos y preguntas que queráis ofrecer al artista. Como sabéis, este acto está organizado por Cauce y Nalón, con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club de Prensa de la Nueva España. Ahora sí que ya no pinto nada aquí. Os dejo con Gabino Busto y Miguel Ángel Lombardía. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Casi que hiciste ya también un primer abordaje a la biografía de Miguel Ángel Lombardía, por lo cual tenemos ya casi el camino trazado y el guión trazado para empezar esta conversación. Yo la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho de que la Asociación Cauce organice e impulse este acto con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y del Club de Prensa de la Nueva España, porque por una parte lo que conseguimos con este acto es difundir las artes plásticas, en concreto la obra de Miguel Ángel Lombardía, pero también a la par, a un tiempo, de alguna manera, Langreo, a través de la asociación y a través del ayuntamiento, viene a reconocer la obra y el trabajo de un hijo ilustre de este concejo, que es Miguel Ángel. Entonces, bueno, es una doble satisfacción la mía, la de estar hoy aquí, por una parte la de difundir el arte contemporáneo y otra la de reconocer el trabajo de un gran artista, como vamos a ver ahora. Así que vamos a despegar ya sin más preámbulos. Como se dijo, Miguel Ángel, naciste en el distrito en donde nos encontramos el 1 de agosto de 1946, y me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote por tu relación con este territorio tan peculiar, entonces marcado por una potente actividad minera e industrial. He traído aquí una imagen de Langreo del año 63, con el Nalón, con la industria. Es el distrito de Lara, en realidad, tenemos aquí parte de la Frontera, vamos, Langreo es una conurbación urbana. Y lo que te quería preguntar era, en concreto, primero, ¿cómo se despertó en ti tu vocación por el arte? Y después, ¿cómo repercutió en tu profesión haber nacido en la cuenca del Nalón y haber residido aquí durante tu infancia y tu juventud? Pues yo, Gabino, en principio voy a pedir un minuto de nuestro silencio para los fallecidos con el coronavirus y que todos los que están en UBIs o en situaciones preocupantes, que se mejoren, no solo en Asturias, sino en España, en Europa y en el mundo.
dicho esto y contestando a tu pregunta, yo voy a empezar al revés. ¿Qué influyó en mí el Valle del Nalón? ¿Qué influyó en mí Langreo para que yo tuviese una inquietud artística? Sí, eso es lo que te pregunté, esa influencia de haber nacido aquí, Sí. no en Gumiel Bizarro. ¿No? Sí, pues la influencia fue muy, muy importante, porque realmente aquí veías constantemente la situación de las personas. Nosotros teníamos una tienda pequeña, bar, y veíamos y teníamos un contacto muy directo con gente de minera, gente de la industria y tal. Y la relación era una relación pues de niño muy cercana con los demás niños, que teníamos una edad similar, jugar en cosas digamos muy bonitas, al bote, al biocampo, al escondite, al tal, hasta que ya pasábamos a situaciones mayores cuando ya fuimos en edad de pubertad o tal. Pero la influencia fue muy cercana, porque las personas que yo conocí, realmente no conocí gente ni agresiva ni nada. Recuerdo un asturiano y langreano muy ilustre, que era Juan Luis Iglesias Prada, que nació en mi misma calle, que lleva un colegio, yo creo que es de un colegio de GB o algo así, aquí en Langreo, su nombre, cuando fue viceministro de Cultura, que me decía él: Miguel Ángel, nosotros la reconciliación en Langreo nunca se produjo, porque siempre hubo reconciliación. O sea, nosotros nunca hemos notado en Langreo diferencias de pensamiento, de otras cosas. Solo estábamos preocupados que la gente tuviese trabajo, pudiese funcionar, tuviese su actividad, pero en Langreo yo creo que fue siempre en ese aspecto muy importante la influencia. Yo creo que a lo largo de la vida para mí ha sido una influencia constante, tanto por las personas como por el ambiente, ¿no? El ambiente, los grises, la manera de ser cercana de las personas, todo eso fue muy importante. Consecuentemente a eso, en mi casa, que era una tienda bar, que daban algunas comidas, allí comieron estudiantes que llevaban las cantimploras a calentar a mi casa, gente conocida seguramente hoy, y realmente allí yo con alguno de estas personas vinculadas con el mundo de la industria y de la mina, como teníamos mesas de mármol, me hacía un dibujo y yo lo empezaba a copiar siendo muy pequeño, con 6, 7 años. Me hacía un dibujo, uno que era más diestro que yo, porque era adulto, y bueno, esa mezcla siempre quedó en mí prendida, y yo creo que fue fundamental. Bueno, andando el tiempo, te planteas dedicarte profesionalmente al arte y tomas la decisión de seguir estudios académicos. Posees una muy extensa y trabada formación académica que comenzó en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo y concluyó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. ¿Cuáles son los recuerdos más relevantes que tienes de tu paso por estos centros de estudio y qué profesores resultaron más decisivos en tu formación? Yo creo que a lo largo del tiempo la formación de los profesores no es más en el aspecto, digamos, de relación que en el aspecto sensorial.
sea, lo que más te influye en una escuela de arte o una escuela de gráfica, como yo hice también escuela de artes gráficas o en el Círculo de Bellas Artes, es el contacto con los compañeros. Bellas Artes no es un lugar que forme a personas para ser artistas. Lo que pasa es que todavía en mi generación pensábamos que allí íbamos a formarnos para ser luego Picassos. Lo que pasa es que no es así, o sea, allí los alumnos se preparan para ingresar. De aquí a para ingresar tenían que hacer muy bien una escultura un dibujo de una escultura románica al carboncillo, y los que mejor hacían eso pasaron. Entonces te encontrabas con compañeros que nunca habían cogido los pinceles, con compañeros que no sabían pintar. Entonces los profesores ya no te decían mezcla el amarillo, no te enseñaban nada. Entonces lo que hacían era que tú le indicabas cómo podía hacerlo, o ellos a ti, pero generalmente en ese caso yo, como ya iba un poco más lanzado porque había hecho alguna exposición y ya había pintado bastante, entonces yo iba, bueno, pues cubierto para poder hacer la actividad un poco de ayudarles a conocer los colores incluso, y alguno llegó a pintar bien. Me hablaste alguna vez de una relación más intensa, por ejemplo, con Barjola, el que estaba allí de profesor, ¿no? También estaba Antonio López. Sí, o sea, ahí hubo pintores, artistas brillantes. Antonio López estuvo en una etapa que para mí fue la etapa más interesante que tenía él, que era su realismo desdoblado. Luego empezó con un realismo más adecuado a los tiempos con la Galería Malbrook, pero en aquel momento que él estaba en una situación económica con dificultades, pues entonces era un artista muy cercano, y en las paredes de su aula estaban cosas de Bacon, de Tapies, de otros artistas, cosas que luego él parece ser que no quería ya recordar. Con Juan Barjola tuve una relación también muy de persona, o sea, una relación, yo con Juan Barjola estaba haciendo un realismo bastante serio, bastante formal, y Juan era un artista, digamos, de nueva figuración, pero bueno, él entendía el arte como yo lo entiendo también, ¿no? Que es versátil y tal. Y entonces lo que más me ayudaba era su conversación. Era un hombre muy formado, sabía lo que quería, dónde iba, igual que Antonio, lo que querían hacer. Y luego cada uno tomaron y siguieron sus caminos, pero realmente la influencia de ellos, o de Chauf, o de otros, era pequeña. Lo más importante era la relación que tenías con los compañeros de cursos superiores, de cursos inferiores o del tuyo mismo, ¿no? Bueno, en diciembre de 1966, tú y Francisco Pol organizasteis y promovisteis un célebre homenaje de los jóvenes pintores españoles al artista que te acompaña en la imagen, que es Pablo Picasso. Para ello visitasteis al gran genio en su residencia en Mugens. Aunque hay crónicas publicadas de este evento, sería interesante que rememoraras una vez más los detalles de tu encuentro con Picasso y que valoraras ahora también la repercusión que tuvo esa visita en tu trayectoria profesional. Vamos a ver, en principio, el hecho de estar con Picasso para unos chavales como éramos nosotros, de 18 o 19 años, era una impresión
como si a un niño lo llevas a Disneylandia y ve a un muñeco de verdad. Entonces tú estás ahí con una persona que es realmente una figura excepcional, pero que es tan cercana, que es como tú mismo. O sea, cuando nos despide, de hecho, ya entraré en otra parte, pero cuando nos despide, mandarme una postal desde París cuando veáis la exposición, a ver qué os parece, porque yo no voy a ir, como fue así. Le habían hecho un homenaje en Francia el gobierno en 2 palacios, el Petit y el Gran Palais, y él no asistió. Pues bueno, nosotros hicimos aquello de una manera, digamos, voluntariosa. A mí me decía Paco, oye, ¿por qué no vamos a ver la exposición de Picasso a París? Vamos a ver. Yo voy a ver la exposición de Picasso a París, pero a mí me parece mejor que vayamos a ver a Picasso y luego vemos la exposición en París. Entonces se me ocurrió el tema de organizar el homenaje y empezamos a funcionar al unísono porque teníamos una conexión perfecta, que era 40 artistas menores de 40 años en homenaje a Pablo Picasso en su 85 aniversario. Eso fue muy singular, porque ahí había gente como Juan Genovés, como muchas personas que hoy están difuntas, que yo no recuerdo, Lucio Muñoz y otras figuras muy singulares y muy importantes en la historia contemporánea española. Se presentó el proyecto ese en la Sala Biosca, que dirigía de aquella Santullano, un asturiano de Oviedo, que el pobre luego falleció, se suicidó, en fin, no sé. Pero lo presentó allí con tan buena voluntad que yo creo que las personas progresistas fueron al acto. Estaba lleno de personas que eran, pero personas importantes, porque iban con sus mujeres, con abrigos importantes, con una situación que nos iban como a acompañar en ese inocentada que nosotros corríamos en una época tan dura como era el año 65, donde hablar de Picasso era un milagro. Fue lo único que se hizo en España en homenaje a su 85 aniversario. Después hubo cosas posteriores, pero lo único que se hizo fue eso. ¿Qué ocurre? Ingenuos, sin saber que podíamos correr riesgos, bueno, pues lo que fuera. Es más, como nos querían invitar a ir en avión, nos invitó, no puedo decir porque además vive y se sabe, Tico Medina, que nos pagaba el vuelo, estancia en Cannes, si lo hacíamos pasar a él como uno de los organizadores del evento. Y entonces él luego eso lo usaba para hacerle una entrevista a Picasso. Nosotros le dijimos que no y marchamos a llevar aquel valiosísimo ejemplar único que estoy tratando con la hijastra de Picasso de poder recuperar en fotografía. Marchamos a Cannes en autostop. El primero que nos cogió uno a las afueras de Madrid, que nos llevó hasta Zaragoza, que nos había visto en un periódico o alguna cosa y tal. Luego llegamos a Barcelona y montamos en el tren como pudimos, guardándonos en los servicios porque no teníamos billete, finalmente a la puerta de... Y eso que nosotros estábamos invitados a ir, porque el homenaje era muy importante, así lo vio, por ejemplo, Luis Miguel Domínguez, estábamos invitados a ir por ellos. Así todos estuvimos esperando un buen rato para verlo, pero bueno, luego la cosa fue la sorpresa del niño que ve a Papá Noel, de verdad y tal, pero muy cercano, muy nada anormal de una gente extravagante, todo lo contrario.
Muy bien, quiero decir que esta foto está en la Pinacoteca Municipal de Langreo. Gracias a la generosidad de Miguel Ángel, tenemos en su carpeta una pinacoteca. Esto igual la gente no lo sabe, y me gusta recordarlo. Todos los artistas que están representados en la pinacoteca tienen una carpetita en donde se guarda la documentación para la investigación, para el conocimiento. Bueno, pues la carpeta de Miguel Ángel Lombardía, que está en la Pinacoteca Municipal de Langreo y en el puente, tenemos estas fotos metidas de allí. Fotos en soporte de papel. Y es realmente un impacto, lo he comprobado, que la gente que visita la pinacoteca, que la estuvo visitando, esto a lo mejor también igual hay que hacer un día un acto y hacer memoria, como Luis Sepúlveda, que falleció en esta pandemia, estuvo, bueno, mucha gente, Paco Brines, etc. Y cuando les enseñas estas fotos, son un impacto. Dicen, hombre, Picasso, y sí, y Miguel Ángel Lombardía, Rambleano. Entonces, bueno, yo quiero recordarlo para que se vea que la pinacoteca tiene un valor y uno de sus valores es este acopio documental de los artistas que tienen que ver con Langreo, porque nacieron aquí o porque se relacionaron con Langreo. Miguel Ángel, acabas de hablar de Picasso y me gustaría preguntarte también por otros artistas españoles, extranjeros que hayan captado tu atención. Bueno, yo he conocido a bastantes personas con mucho interés, a Rafael Alberti, con el que nos unió mucha amistad en Roma y con el que yo hice un libro muy importante, que es el libro de poemas de amor, donde él hace una recopilación de su poesía de poemas de amor, y yo hago pues 30 y tantas obras gráficas, unas exentas y otras en el mismo texto, y bueno, pues no sé. Me interesaba sobre todo artistas de artes plásticas, aparte de otra gente que conociste, otros artistas en el mundo literario, el mundo de la música, del cine, etc. Me interesa José Ortega, que fue una persona muy importante, pintor, artista muy importante, porque fue el fundador de Estampa Popular. Este se tuvo que exilar a Francia, luego vivió en Roma, donde yo lo conocí, por razones de que era un hombre que Estampa Popular estaba muy ligada a, digamos, a movimientos progresistas y iniciados por el Partido Comunista, y entonces este hombre fue muy perseguido, pero su trayectoria quedó grabada incluso en un artista que vivió en Langreo, que es Eduardo Úrculo, que su nombre refleja en el panorama de Pinacoteca de Langreo, Eduardo Úrculo. Eduardo Úrculo fue un seguidor del movimiento Estampa Popular que inició este hombre, que fue el vocero mayor que tenía, y de ahí todas esas cosas que Úrculo hizo de personajes, de guardias civiles, viene de ahí. Pues este hombre era un hombre también muy cercano, y estuvimos con él en múltiples ocasiones. Y una persona que a mí me gustó mucho conocer en este tiempo fue a Julio Carlo Argán. Julio Carlo Argán, gran historiador del arte y presidente de los críticos de arte europeos, pues llegó a ser por el Partido Comunista alcalde de Roma. Pues Julio Carlo Argán estuvo en mi estudio en Roma por primera vez desde antes de la República, porque no había entrado. Entonces, y en fin, conocía a muchas personas de todo tipo también. Artistas del pasado. Me interesa también que recuerdes alguno que te haya captado la atención del pasado, del siglo XIX, del XVIII. Bueno, no, artistas, vamos a ver, artistas. Yo tengo
gran admiración, digamos, por una beta artística de artistas que son más, digamos, fibrosos que otros que son más plácidos, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, Velázquez o Goya. Yo me inclino más para Goya que para Velázquez. Velázquez es más espejo, no solo ves lo que ves, Goya te deja interpretar. Entonces, ese tipo de artistas, como es el Greco, o pueden ser otros, esa tendencia, esas dos maneras, me gustan todas, ojo. Yo no digo que Velázquez sea un pintor malo, digo que me gusta más Goya que Velázquez. Pero Velázquez, ojo, pintar esas cosas, pintar la atmósfera esa, se las trae. Pero yo tengo otra fibra, y entonces esa fibra va más por esa otra tensión, que es una tensión más con mi manera de ser. Y son artistas que todos ellos me gustan mucho. Y luego ya, cuando rompe todo lo que es el academicismo con las vanguardias antiguas, cuando el impresionismo empieza a romper y rompe ya absolutamente con los fauvistas y los cubistas, entonces toda esa gente a mí me interesa muchísimo porque tienen un carácter de movimiento, de intención, de variedad, de versatilidad, de manejar un lenguaje para dar actividad al trabajo que están haciendo, ¿no? Muy bien, ya yo creo que esto va a salir también más adelante, pero ahora quisiera pasar ya al año 72, que es el año de tu matrimonio con Margarita Alonso, el de vuestro establecimiento en el Condado, en La Viana, como nos recordó Alejandro, y el de tus primeras exposiciones en México. Estamos viendo el centro histórico de la Ciudad de México, precisamente en estos años 70, que se adivina por los coches y por el vestuario de las personas que salen de esta imagen. Entonces, a ver si nos faltó ahora. Sí, ahora se ve. Estas primeras exposiciones en México, como la realizada en el Centro Asturiano de la capital azteca, fueron importantes en tu carrera, y me gustaría que nos contaras cómo resultó esta experiencia en México, un país además al que te has mantenido unido a lo largo de tu vida profesional. Incluso hasta ahora. Sí. México para mí es una situación, un estanco ahí importantísimo para mi consolidación como artista, como persona, como intelectualmente, anímicamente, a todos los niveles, o sea, socialmente. Entonces, México, yo la primera exposición que hago es, antes de mi matrimonio, hago dos exposiciones en México muy importantes, en el año 70 y año 71. En el año 70 expongo en la 69-70 en la Galería Pecanins, que era una galería, digamos, moderna en aquel sitio, y un joven español pues ahí tenía un lugar importante para atenderlo. Y entonces, bueno, fue un contacto con la realidad de los españoles que estaban en México, con los mexicanos también, y fue para mí extraordinario. A continuación, un año después, hice otra exposición en México que era de personajes y conferenciantes, una exposición muy lúdica, muy crítica a la vez, que era fundamentalmente de retratos de personas imaginarias, apócrifas, y bueno, también con un éxito extraordinario, y consolidando mi relación social, de amistad y de todo tipo con las personas mexicanas.
a las que conocí, a las que quiero, los que no están también los quiero, y han sido una gran influencia positiva para mí. Y luego ya a partir del 72 es cuando mi matrimonio con Margarita, yo ya llevo 3 años viviendo en el condado de La Viana, cuando vengo ya incluso estudiando Bellas Artes. Yo estudiando Bellas Artes en los últimos cursos, yo ya venía a La Viana, al condado, ya tenía ahí un estudio para un poco distanciarme de mi casa de Langreo. O sea, yo en mi casa tenía todo, venía a comer, si hacía falta o lo que fuera, pero yo cuando venía de vacaciones venía a mi casa, iba para el condado y luego ya cuando llega Margarita nos establecimos de una forma más permanente hasta que marchamos para Roma, claro, hasta que marchamos para Roma. De todas las series pictóricas que creaste, quizá las más vinculadas a Langreo son La Mina, de la que estamos viendo una obra que se titula El Compañero, también Paisajes Industriales, otra serie llevó como título Paisajes Mineros. ¿Cómo se gestaron estas series, Miguel Ángel, y qué aportaron a tu visión del mundo y del ser humano? Vamos a ver, hoy Langreo, estamos hablando de Langreo como el, digamos, distrito Sama, distrito La Ferrera, distrito Ciaño, distrito Tuín. Langreo de aquella era todo ya Langreo. De hecho, el Unión Popular de Langreo, que existía muy bonito cuando eran 2 equipos, el Racing y el Unión Popular, y porque había esa piquilla como tienen los de Gijón, pero bueno, se unieron y realmente la gente de La Ferrera se casaba en Sama y gente de Sama se casaba en La Ferrera. Entonces la relación siempre fue una relación muy estrecha y era una relación muy... La mina que la hice justo cuando conozco a mi mujer, a Margarita, yo estaba ya exponiendo la mina en la Caja de Ahorros de Oviedo, ya había hecho la mina, en el condado ya había hecho la mina. Y el tema de la industria, que lo hice también acompañando esas fechas en el 71, 72, 73, es porque estábamos al lado, o sea, que yo estaba todo el día en La Ferrera viendo las torres de la tal, tengo cuadros pintados de La Ferrera de noche, que teniendo yo 15 años, que un amigo con una vela me estaba alumbrando en la tejera pintando un cuadro que conservo y se ve Duno Ferrera, los talleres del Conde o como se llame, echando humo y fuego y tal, y era curioso pintándolo de noche con una vela. Vamos a ver después. Sí. Vamos a pasar a otro hito importante en tu vida. Hay que recordar que en tu currículum vitae aparecen prácticamente todos los premios y becas que en tus años de despegue se podían llegar a conseguir en el campo del arte. Y de todos ellos me interesa detenerme en una beca muy importante y muy codiciada todavía hoy, que es la beca de la Academia de España en Roma. Tú lo obtuviste en 1974, allí fuiste a Roma, pero renunciaste a la beca 9 meses después, junto con otros 7 residentes, por desavenencias con la dirección de esta institución. Quisiera que rememoraras este paso por la Academia de España en Roma y los sucesos que desembocaron en este incidente tan importante también en tu carrera. Vamos a ver, la beca Roma era la beca, el Gran Premio de Roma, era un máximo que podía la gente de una cierta edad, porque además estaba limitada la edad. Yo creo que ahora puede haber otro sistema de becas que se puedan ir allí, por ejemplo, un historiador
a estudiar cierto tipo de pintor en Roma y le pueden dar una beca de 1 mes, de 2 meses en la academia. La beca esta a la que yo opté era por oposición y presentando unos trabajos y tal. Entonces fue la última que se concedió con este sistema del Gran Premio de Roma. De hecho, en el catálogo que se hizo hace unos 25 años con motivo del 100 aniversario, 100 y pico aniversario de la Academia de Roma, yo estaba allí con nosotros que estábamos becados en el catálogo con obras expuestas allí de nuestro paso por la Academia y estuvimos ahí unos días invitados con la familia en la propia Academia, que tiene unos espacios extraordinarios. Ahora, el hecho de que nosotros, un grupo considerable, si éramos 7 o 8 o 6, renunciamos a permanecer en la Academia, fue porque le pedíamos al director que queríamos ser un grupo más abierto, que estuviese más abierto a la sociedad, que pudiesen entrar las personas con más facilidad, que se fuesen más cercanos. Vamos, yo ahora que soy mayor, a mí me gustaría que me devuelvan los meses que no hice, porque aquello era realmente un lujo faraónico. Nosotros teníamos 10 becados, 11 personas a nuestra atención, teníamos recamarista para que nos hiciese las habitaciones, personas para servirnos a la mesa con librea, tal. Entonces era un lujo que nosotros lo que queríamos era abrirlo, no solo eso, sino abrirlo. Es más, yo como fui con mi mujer no podía vivir allí, entonces, porque no estaba permitido. Entonces mi mujer vivía en un apartamento que nosotros cogimos, muy cerca, en el Vía Garibaldi, y yo subía todos los días a pintar al estudio. Estamos viendo la Academia de España en Roma. Y nos veíamos. Es un lujo de espacio comprado por los Reyes Católicos, que hay un patio, que es el patio de Bramante, donde hay una pieza singular de este arquitecto que colaboró con Miguel Ángel en lo que fue la Basílica de San Pedro, y aquello era un lujo asiático. O sea, nosotros era para dormirte allí, mandabas al chofer que te fuera a buscar los colores, o sea, realmente no podías pedir más. Pero sin embargo nosotros lo que queríamos era que estuviese abierto a la gente, más abierto al pueblo, más cercano, más y como en España estaban pues los artistas, los actores, todos estaban revolucionados tratando de que se modernizara un poco el país, nosotros pensamos que ojí, ojá, y nos marchamos. Sí, hubo incluso, yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero creo recordar que hubo también un momento de tensión, porque me parece que propusisteis que diera en la Academia de España en Roma, que estamos viendo la imagen, que diera una conferencia Julio Carlos Arpano, precisamente, y se denegó esa conferencia. Sí, pues sí, por supuesto, todo lo que fuese aperturismo y tal era imposible. Y Julio Carlos Arpano es como, sí, que fui muy amigo de él, no sé, gente como Boni Correa, Antonio Boni Correa, viene a dar una conferencia aquí, pues sería un lujo que no podemos permitirnos porque murió hace muy poco, por suerte con 95 años, pero hace muy poco, y Julio Carlos Arpano es que era un monstruo, era un señor con libros reconocido internacionalmente y tal. Y ni eso, o sea, no había sensibilidad, aquello era un coto cerrado para estar ahí unos becados
tocándonos los pies y pintando las cocinas que se nos ocurrieran y no meternos en jaleos y callar la boca y tirar para adelante y vivir como curas. No queríamos eso y nosotros nos fuimos. Así fue. Pero yo quisiera regresar lo que me quedó. A veces hay que ser valiente y sacrificarse. Muchas veces el sacrificio te da también, no te quita absolutamente nada. Vamos a pasar a una dedicación muy importante en tu carrera, que es la práctica escultórica. Estamos viendo en la imagen ahora la gran pieza Rampa Minero Mieres, también está en Asociaciones de la Regenta, en Bayota, Cudillero, el paisaje germinador en Gijón, Órigo en Fuerteventura, Paisajes Tour en Somao. ¿Cómo concibes tú la escultura? Vamos a ver, para mí la escultura hubo dos facetas. Una faceta que era como una prolongación de la pintura se me iba saliendo del cuadro, entonces tenía volúmenes, tenía ya individuos hechos, figuras hechas en volumen, con pantalones, zapatos y todo, hechos en pinturas. Entonces llegó un momento que aquello pedía que tuviese otro cuerpo diferente. Entonces yo la escultura la concibo como, no como una prolongación de la pintura, que fue en aquel caso, sino como un ente individual. Y entonces la escultura, yo hice mucha escultura en madera, haría pues, no sé, 80 piezas en madera, talladas, y claro, es una técnica, la talla de la madera muy dura para llegar al soporte final, a lo que es la lectura final de lo que ve la persona que lo va a percibir, ¿no? Entonces, después de abandonar eso, pasaron unos años donde yo trabajé mucho en pintura, hice muchas cosas de fuerte color, de empastes, de tal, y acompañé luego la escultura con esas pinturas, pero ya haciendo escultura en bronce, volumétrica y realmente como debe ser la escultura. La escultura tiene una situación diferente a la pintura, es su propio ámbito. El ámbito de una escultura es donde esa escultura va a permanecer. Entonces, el ámbito es el que marca cómo tiene que ser la tensión que tiene que tener esa pieza que vas a hacer en bronce. Con esta que estamos viendo, esta del minero, es una pieza que yo no pensaba presentarme porque hacía como 40 años que no me presentaba a concursos por cosas que no vienen al caso. Y entonces que lo había dejado ya en los años 70, comienzos de los 70, años 71, por ahí. Pero, coño, dije, si yo soy el pintor, que me dicen el pintor de la mina, y me considero seguramente uno de los pintores más importantes que ha intervenido el tema minero, ¿cómo yo no me voy a presentar? Y mira que yo di también de la que venía de Madrid, Asturias y tal, daba, porque era donación popular, se hacía con donación popular. En los sitios donde paraba a propósito para dar un donativo para la escultura. Y el día antes de que se cierra el plazo, digo, pues tengo que presentar algo. No vayan a pensar que no me presento porque no me atrevo o que no me presento porque estoy en contra. Bueno, me presenté y al día siguiente, los 2 días, me llama el presidente y me dicen, te hemos concedido el premio para que hagas la escultura. Esta escultura es una escultura poderosa, que por eso es un monumento al minero universal, donde le faltan piezas del cuerpo, porque el cuerpo es el torso que machaca contra digamos, el testero, pero la cabeza y las manos y todo eso pueden ser chilenas, pueden ser chinas, pueden ser de otras partes,
y por eso yo busqué en el torso y meter ahí unas traviesas como hechas por la silicosis, esas traviesas que lo atraviesan, valga la redundancia, y se hizo una llama que se mantenía pequeñita en el tiempo, pero grande cuando moría alguna persona en algún sitio del mundo que fuese minero. Muy bien, tengo que decir también que luchamos y vamos a seguir luchando por intentar tener una escultura también de Miguel Ángel en Langreo. En su día, con langreanos por el mundo, pues peleamos por conseguir que también hubiera aquí en Langreo una pieza de él. Producir una escultura es muy caro, hay que poner de acuerdo mucha gente, confluir muchas fuerzas para poder costear la producción de una escultura, la fundición, el transporte, el montaje, todo eso. Y bueno, no se nos pasó la esperanza. Ojalá podamos retomar esto cuando no haya las urgencias que hay ahora y podamos tener también aquí no solo pintura, sino también escultura de Miguel Ángel Lombardía. Voy a pasar ahora al mundo del dibujo y de la obra gráfica, que también fueron campos muy relevantes en tu trabajo. Especialmente significativas fueron las aportaciones que hiciste al libro de arte, como prueban la Regenta 100 años después, también recordada por Alejandro al principio, Estancias de José Ángel Valente, El Camino de Santiago, la colección Poetas Españoles, en fin, y unas cuantas publicaciones más. ¿Qué significación ha tenido en tu carrera estos libros de artista? Bueno, los libros de artista son un tema muy polémico, porque no hay posibilidad de producirlos, no hay editores para producirlos y de hecho cada vez existe menos producción de este tipo de obras. Yo compro obras de algunos autores que hacen su propia obra gráfica y hacen a mano los poemas. Tengo algunos libros hechos por autores de cosas limitadas, hechas a mano, pues 50 a lo mejor ejemplares todos hechos a mano, que son todos diferentes, claro. Y entonces ese mundo es un mundo que a mí, el mundo de la obra gráfica, pues como todos los entusiastas de la difusión artística, los artistas que queremos difundir el arte, pretendíamos o queríamos tener un arte más cercano, más barato, más económico, más que puedan poner una colección y poner 3 piezas y cambiarlas, que son del mismo tamaño cada 3 o 4 años y que tengan... pero es un campo muy difícil. Para mí ha sido un trabajo muy interesante, porque además el mundo del grabado, como la escultura, tiene su propia identidad. No hay que confundir la pintura con el grabado. El grabado, por ejemplo, esto que estamos viendo es una serigrafía que de alguna manera tienes que pensar en lo que vas a hacer para producir lo que va a salir después, porque una serigrafía va tapando los colores, entonces no puedes poner ciertos colores antes y después tienes que poner los claros después de los oscuros. Entonces hay que manejar un código que mucha gente no lo conoce y no salen bien los grabados. Entonces ese código yo lo conozco porque estudié en la Escuela de Artes Gráficas, y es un código que me parece fundamental para que la pieza de obra gráfica quede con una lectura definida y se pueda ver con facilidad y tal, ¿no? Y me ha encantado siempre y lo seguiré intentando hacer. Quise hacer uno con Octavio Paz porque hice uno con Valente, hice otro muy importante con Alberti, yo creo que el más importante, que firmamos el colofón él y yo, una edición de 99 ejemplares que están
ahí todo sin salida, porque no hay compradores para ellos, son piezas singulares, caras, sobre todo aguafuertes, como puede ser Signos Caros, y eso es todo manual. Y bueno, yo seguiré haciéndolo porque me encanta, es una manera más de trabajo. Esta que estamos viendo, la serigrafía que vemos, corresponde a la regenta, es el verso final que le dan a la regenta, y se titula así, Desmayada, justamente cuando se desmaya, ¿no? El pasaje final de la novela de Clarín. Vamos a ir ya entrando en la recta final para dejar tiempo para las preguntas también del público. A partir de 1983 ya te estableces en Madrid con estancias intermitentes en Somao, y en este periodo de tiempo, desde el 83 hasta ahora, surgieron muchas otras series pictóricas como Paisajes líquidos, Mis monstruos preferidos, Flores para Manhattan, otras Flores para la paz, Flores de acero, Vanitas, en fin, aquí tenemos un detalle de un díptico titulado Díptico con calas. Este es un ejemplo de 2001-2002 de la pintura que vienes practicando. También traje este par de pinturas inéditas de una serie que acabas de terminar prácticamente, todavía está caliente porque la acabas de concluir. Y me gustaría preguntarte en general, Miguel Ángel, que nos hablases de estas últimas series, o si quieres de esta última serie que está en pantalla. Déjala ahí. Vamos a hablar primero de las otras, ¿no? Entonces, realmente a mí el trabajar por series ha sido una constante en mi trabajo, o sea, es una cosa habitual. O sea, yo, por ejemplo, hice una serie de La Regenta que acabó con un magnífico libro, y bueno, pues la colección completa, casi completa, menos 5 o 6 piezas, las tiene todas el Centro Asturiano de México, y pinturas de ellas de La Regenta de 2 metros por 3, o sea, no cosas para andar por casa, sino cosas serias, preocupadas, trabajadas y realmente con profundidad. Y las series, ¿por qué series? Porque me gusta tratar, yo no sé si eso es bueno o malo, pero me gusta tratar de adoptar, por lo menos en ese momento que lo estoy haciendo, lo que pueda ese filón de trabajo, porque hago muchas cosas pequeñas, hago cosas grandes, luego vuelvo a lo pequeño, sobre el mismo, insistiendo en la misma forma. Hice muchos trabajos sobre flores, que son unas flores todas inventadas, son aparentemente calas, pero no existen esas calas, porque son unas calas mías, totalmente deformadas o personales y tal. Y curiosamente, el otro motivo que pusiste después, con Gabino Busto, precisamente, que somos pues, muy amigos, y es un gran profesional, y gracias a él podéis estar orgullosos de que exista la Pinacoteca, porque si no está él, la Pinacoteca ya lo hubieran cerrado y aquello sería un merendero para aparcar coches o tomar ahí unos culetes de sidra o alguna cosa así. Entonces, el tema de ese apostolado me dijo a él hace, pues, casi 2 años o año y medio, me dice, yo no sé cómo hay artistas que han hecho trabajos. Picasso mismo hizo 50 y tantas piezas sobre las meninas, cuyas piezas luego fueron replicadas y utilizadas a su vez por el grupo Crónica para hacer otras cosas, versión Velázquez, versión Picasso, versión Crónica, y dice, pero con el Greco nadie se atrevió, solamente se atrevieron
con el hombre de la mano en el pecho, que es una cosa muy sencilla, porque es una cosa realmente, vamos, elemental. Pero el apostolado, porque claro, él tiene la cabezona pues muy centrada en el mundo del apostolado, porque ha hecho, es uno de los intelectuales más importantes que ha trabajado el mundo del Greco y del apostolado nuestro que tenemos en Asturias, que es de los asturianos. Ese apostolado lo tiene durmiendo con él en la cama, o sea que, y entonces me dice, y no se atreve, ¿no? Bueno, pues yo hace casi ya un año llevo haciendo estos apostolados donde hay otros, donde me enfrento con el autor para sacar de él partículas que puedan tener algún contexto y alguna explicación contemporánea. ¿Cómo podía eso ser hoy, ¿no? ¿Cómo podía ser hoy? Y han surgido muchas variaciones, porque tantas variaciones que el Greco me lo agradecerá mucho desde la tumba, porque he hecho como 17 apostolados. Apostolados que son desde pequeños formatos hasta apostolados del propio tamaño del Greco. Y me falta uno que está por hacer, que es un apostolado que ya pasa al Greco, pero no por pasar al Greco, que es imposible, es un hombre ya singular en la historia y yo no pretendo emularlo ni superarlo en nada. Él tiene su mundo y yo el mío, pero quiero hacer ese otro como final cuando pueda, pero he hecho ahí una cantidad que yo creo que ha sido, va bien servido el Greco con la reflexión que yo hice sobre él, sin contar más de, pues no sé, sin contar como si son 250 pinturas, habré hecho a lo mejor 500 dibujos del Greco, del apostolado solamente, en pequeño, más grande, en tal. Entonces, lo tengo ya más medido ya que nada. Muy interesante este diálogo con un artista contemporáneo, con un artista del pasado, y a ver si tenemos oportunidad de ver las piezas en directo pronto. Vamos a ir terminando ya esta parte. Hace 6 años, en el 2014, se constituyó en Oviedo la Fundación Lombardía, de la que yo soy vocal, y Margarita Alonso, tu mujer, es la directora gerente. Cuéntanos, Miguel Ángel, qué persigue la Fundación y qué actividades, en resumen, ha desarrollado hasta el momento, telegráficamente. Sí, la Fundación, su tema, digamos, fundamental es difundir el arte asturiano, por una parte. Y difundirlo, de momento, lo estamos difundiendo a nivel, digamos, del Principado. Nuestra intención sería poder sacarlo fuera, pero claro, todo eso lleva unos costos que nosotros no podemos tener, porque es una fundación sin ánimo de lucro y no tenemos hasta ahora ninguna subvención, aunque tenemos reconocida una subvención pequeña por el Principado, que es tan pequeña que no la hemos querido ni cobrar todavía, la vamos a cobrar este año. Yo espero que la Fundación, que además cuenta con un patronato de lujo, entre los que está el historiador y amigo Gabino Busto, Gustavo Suárez Pertierra, Fernando Castedo, personas realmente significadas, la consejera de Cultura de turno, porque esta fundación se ha hecho con el propio Principado. O sea, hemos hecho ante notario una fundación donde participa el Principado. Esté quien esté gobernando, estará en esa fundación. Entonces, para salirse hay que pasar por el notario. Entonces, mientras no pasemos por el notario, estamos en la fundación con el Principado. Nuestros trabajos, pues ya se ha hecho una exposición que ha llegado aquí al Ampleo, hasta Olaviana, de dibujo de 25 artistas asturianos, todos ellos ya totalmente consolidados, o sea, son artistas de la década del 30
a finales del 50, todos jubilados, y todos, el que no ha dado de sí ya no da de no. O sea, ahí es homenaje a Orlando Pelayo, que muchos de nosotros hemos vivido ya más que Orlando Pelayo. Estamos todos absolutamente maduros, y el que no esté maduro pues ya no se pone. Entonces tiene que llegar hasta donde pueda llegar. Nuestra ambición es que pueda llegar a los mayores sitios de Asturias. Bien. Y ahora, antes de pasar al coloquio, sí me gustaría que comentáramos en comandita, también brevemente, telegráficamente, unas piezas tuyas. Esta, pues, muy de los comienzos, antes de que empezaras tu formación. Es Langreo esto, es un paisaje industrial, un paisaje fabril de Langreo. Son los talleres del Conde a los que te referías. Una pintura ya del año 64, y este era el que yo comentaba, que estaba un amigo mío que trabajaba en el Banco Herrero, alumbrándome con una vela y yo pintándolo. Cuadro que conservo, cuadro que ya es un cuadro expresionista, siendo yo amateur, porque claro, el mundo del amateurismo o el academicismo, ¿cómo se crea un artista? Un artista se puede crear desde abajo, desde la nada, siendo amateur, trabajando, pero todo eso es mucho más complicado. Pero también es muy complicado cuando tienes una gran formación, porque tienes que, sí, ahí la palabra desescalar es posible utilizarla, porque tienes que desescalar lo que sabes para ir localizando tu lenguaje personal. Entonces, esto, curiosamente, es una cosa muy valiente que yo firmaría ahora mismo a mi edad, ahora mismo lo firmaría. Sí, y además da bien para que tomemos conciencia del atractivo que tuvo y que sigue teniendo Langreo para los artistas y para el arte. Claro, este paisaje en muy pocos sitios se podía ver en España, y aquí sí se podía ver este paisaje de chimeneas y de fuegos y de humos, y claro, quien tuvo la sensibilidad de percibirlo y de plasmarlo y de expresarlo así, pues da a entender que efectivamente estamos en un territorio singular, muy singular. Y los artistas, muchos artistas lo supieron ver. Otra obra relacionada con Langreo es esta, Langreo en el recuerdo, o Langreo Recuerdo, del año 70, si quieres. Es una obra totalmente realista, del año 70, una obra, yo creo que es muy precisa, significa la desnudez un poco, casi habla un poco de la desnudez que tenemos ahora en Langreo con los problemas de la industria y de tal. Es un hombre desnudo, sin aparente porvenir, y se ve una industria que es la verdadera, todo eso, y este cuadro, curiosamente, es una pieza casi de ese tamaño, casi del tamaño que se ve ahí, y está en la colección de Prensa Española, que lo compraba, que era el patrocinador de aquel certamen que hacía. Y vamos, es una cosa muy singular, que nos da la soledad, el hombre solo ante la impotencia y ante no saber qué hacer, ¿no? O sea, yo creo que es una pieza muy singular. Sí, tiene una factura extraordinaria, y yo aquí lo que veo es también un misterio, un extrañamiento casi metafísico, con el contraluz incluso que hay, que deja el rostro en oscuro. Una pieza también muy importante. Luego das un gran cambio y pasas también a hacer este paisaje industrial, este fabril, volúmenes,
Una de las características de la manera de trabajar de Miguel Ángel, que es en ese caso paralela a la de Picasso, es la experimentación plástica, el cambiar constantemente de registro. Qué distinto es esto a lo que acabamos de ver, pero sigue siendo el mundo del Langlais, de nuevo, en una pieza soberbia, en donde solo el dominio que hay aquí de la paleta de los grises es algo espectacular. Volvemos a ver chimeneas, volvemos a ver humo, volvemos a ver... También es una pieza que es de ese tamaño casi, Fabino, casi de ese tamaño o mayor, y es una pieza angulada que aunque tiene un soporte que lo cierra, el cuadro es irregular, o sea, es una pieza irregular. Entonces significa también un paisaje de humos, del langreo, lógicamente esos gasómetros, todo eso y nos identifica con la florera, con langreo. Y ahora, la última, esta es la pieza que compró el Ayuntamiento de Langreo, menos mal que tenemos esta pieza, y bueno, y obra gráfica también, pero esta es la pieza que está en la Pinacoteca Municipal de Langreo, presidiendo una de las salas. Fabril se titula también, vuelve a ser Langreo. Yo la comenté muchas veces, esta pieza, muchas visitas comentadas, y es una satisfacción que podamos tener esta gran obra de 2 metros de altura por 3 de anchura, una gran pintura en la Pinacoteca Municipal de la conservada y expuesta allí, para vergüenza de estos a los que se refirió Miguel Ángel antes, para vergüenza de esta gente que en internet andan diciendo que la Pinacoteca era mejor que se convirtiese en un merendero, ¿no? A mí me da vergüenza leer eso, ¿no? O esta otra gente que quieren hacer de la Pinacoteca un jardín para perros. Vuelvo a sentir vergüenza, ¿no? O esa otra gente que quieren que la Pinacoteca sea un aparcamiento. Me produce verdadera vergüenza y me produce verdadero asco escuchar estos testimonios. Entonces, es una satisfacción, ya digo, que la corporación local haya comprado esta pieza en su día, la haya conservado, la haya mantenido y que esté hoy allí, a la vista de todos. Porque podemos ver un original de Miguel Ángel Bobadilla yendo a la Pinacoteca Municipal de Langreo. Hoy hemos visto reproducciones aquí, podemos ver este original. Ahí vemos de nuevo la industria, de fondo, con las chimeneas, con el humo, la mujer que corre en ese charco de agua. El agua siempre es para ti un motivo recurrente. El árbol, ese árbol en medio de los dos, la naturaleza, el hombre que levanta la mano, están un poco recibiendo a la mujer. Sí, absorto un poco, absorto en el tema. Y la mujer, que es más que una mujer por el desnudo, es un cuerpo sin ropa, como la pureza ante lo que es el dominio de la industria, que en aquel tiempo no estaba tan conservada, ni producía mucho contagio y mucho humo y mucho tema a la población, y entonces eso es como la pureza pasando por delante de una industria, ¿no? Yo quiero también, Miguel Ángel, siempre me resultó muy seductor esta idea que voy a exponer ahora brevemente también. Veo aquí una realidad muy presente en Langleos, que es la industria conviviendo con la naturaleza. La industria al fondo, la naturaleza en primer término, en esas formas amarillas que son copas de árboles con el tronco, y es una realidad que tenemos aquí en Langreo también, en donde podemos estar, como estamos ahora en Sama o en La Felguera, en un medio muy urbano, muy industrial, casi parecido a Brooklyn, ¿no? Pero a 500 metros podemos encontrar un raposo, un jabalí. Estamos en pleno monte ya, ¿no? Es verdad. Yo me alegro mucho de que este cuadro pueda estar en la Pinacoteca. Este cuadro lo compró la corporación
cuando estaba de alcalde Aladino. Y entonces, bueno, estuvo, parece ser, en el ayuntamiento un tiempo. Aquí mismo. Luego vino aquí, pero primero estuvo allí, en el salón donde se reúne la corporación. Luego parece ser que vino aquí y luego tú lo lograste rescatar para llevarlo a la Pinacoteca. Es muy importante que tengamos la suerte de que personas, yo me alegro mucho por Langreo y me alegro mucho de ser su amigo, que personas como Gabino hayan procurado, a pesar de los sinsabores que puedan producirse, que se producen de uno mismo, se producen muchos sinsabores de personas que no esperan que funcionen de esa manera, que haya mantenido la antorcha de la Pinacoteca, vuelvo a insistir. Y este cuadro está allí y me alegra mucho que está allí y me alegra mucho que la Pinacoteca Eduardo Úrculo esté en funcionamiento y cada vez irá mejor si el conjunto social va mejor y si todo va en mejor medida. Pero de momento lo que hay se lo tenemos que agradecer a Gabino, porque con la ayuda que le prestan personas muy cercanas en las corporaciones logra mantener en vilo que esté la Pinacoteca funcionando y que esté, pues oye, en la medida que pueda ser, Bueno, y eso me encanta. Hay más gente que está apoyando ese museo municipal y es un lujo verdaderamente tener eso, porque esto se relaciona con el grupo Cobra, por ejemplo, se relaciona con un grupo de importancia internacional. Y no se trata de tener un cuadro allí decorando una sala, ¿no? Se trata de tener un cuadro para activar el pensamiento, para activar el intelecto. La pintura sirve para eso, el arte sirve para eso, para ejercer la mente, no para decorar muros, sino para llevar a cabo ejercicios intelectuales. Y eso es lo importante y educativo, ¿no? Y ahora sí quisiera, ya es la hora de pasar al coloquio para que los aquí presentes y los asistentes al acto que se está grabando pues puedan realizar las preguntas que crean convenientes a Miguel Ángel. Es una oportunidad de oro también tener a un artista de su categoría hoy aquí, en directo, y al que le podemos preguntar sobre su trabajo. Así que abrimos un turno de preguntas para que pueda participar todo el que quiera. Con lo que vimos y con alguna otra cosa que nos dé pie para tocar asuntos que no hayamos podido tocar hasta ahora, porque claro, un curso sobre Miguel Ángel Guardía, pues es un curso de 500 horas, y nos quedamos cortos todavía. Pero Miguel Ángel, ahí, ahora. Soy José Manuel Solís, secretario de Lanceanos en el Mundo. Más que hacer una pregunta, quería decir un par de cositas sobre Miguel Ángel. Miguel Ángel es muy colaborador de nuestra asociación desde su fundación. Es el autor de la escultura que se entrega a los premios Lanceanos en el Mundo y que el año pasado precisamente recibió el premio y su propia escultura, por decirlo de alguna manera. Pero está, desde su fundación en el año 2006, está colaborando constantemente con nosotros y quiero agradecérselo aquí públicamente. Muchas gracias, Solís, muchas gracias, porque sabes que el esfuerzo sois vosotros. Yo siempre cuando hago estas cosas le digo a Florentino, a otras fundaciones que he colaborado con ellas, por ejemplo la Fundación Emilio Barbón, es una fundación creada expresamente para Emilio Barbón, donde también tiene todos los atributos que yo hice y que yo en esa concretamente he participado
hasta atrás, porque Emilio Barbón estábamos todos los días juntos y era padrino de boda nuestro y vamos, la familia cuando murió Emilio, ¿dónde iban a preguntar lo que tenían que hacer? Pues a Miguel Ángel Lombardía y a Margarita. Y entonces se hizo la fundación, se hizo el trofeo también y esas cosas a mí me encantan porque es reconocer la labor que hace la Laureanos en el mundo, o en ese caso la de la Fundación Emilio Barbón, que es muy importante porque si no se pierde el contacto con la realidad natural de las personas día a día y a pelo corto, ¿no? Gracias, Solís. Alejandro, adelante. Bueno, yo agradecer cómo condujiste los diálogos con Miguel Ángel y la amenidad y la claridad de la exposición tuya, Miguel Ángel, que fue una maravilla las dos cosas. Solamente dos cuestiones a plantear. A ver si conseguimos, ya que está la concejala de Cultura, llevar adelante el proyecto del Samuño, del que tú también fuiste un impulsor para el pueblo ejemplar, entre otros. Bueno, ¿querías contribuir de alguna manera a ese proyecto del Valle de Samuño, del ecomuseo y de la sala que se pueda habilitar, si es que se puede habilitar? Y lo segundo, ¿qué estás haciendo ahora, aparte de que te falte la 521 figura del Greco? Bueno, eso ya es la de Dios, ¿eh? Digo que es tremendo porque no es una broma, o sea, hay que tomárselo muy en serio y es una singularidad porque hay piezas que tienen 22 centímetros, por ejemplo, y hay piezas que tienen la misma del Greco, de 74 por 54. Y curiosamente, algo que yo no había hecho eran tondos y hice muchos cuadros redondos, y me gustó mucho porque de alguna forma me dio una unidad y a la vez alejarme un poco más de la morfología del propio cuadro de él, aunque luego hice una en formato vertical, en su formato natural, pero ya con ese pulso que anteriormente ya tenía de las otras piezas, ¿no? Esta pieza pues es una pieza que son singularísimas y son piezas estas de unos 35 por 45, porque hay piezas de 22 centímetros, hay piezas de 35 por 50 como estas, hay otras de 54 por 70, en fin. Y estas son unas piezas de las muchas que yo, digamos, leyendo no solo el libro que ha hecho Avino, que es un libro muy ilustrado, suficientemente ilustrado para comprender las piezas del Greco, sino que luego me he barajado más cosas del Greco y he acudido también a fuentes del Greco de Toledo y he visto cosas del Greco de Toledo que ya conocía y tal. Y realmente hay una cosa que sí, yo escuché un poco y el eco ese, aunque él en su publicación no lo pone, pero sí el Greco, el modelo que usa a veces es un modelo que toca la época, digamos, de Jesucristo, del Pantocrátor, pero sin embargo hay algún apóstol que tiene ropa, digamos, de la época de él, y curiosamente algunos de ellos, como este que se ve a la izquierda, en vez de eso está con un libros que no había en esa época, sino que había legajos, y era lo que realmente yo he tratado de unificar en este caso, gracias al conocimiento de él, que recordé, bueno, pues voy a buscarle una vuelta que no sea eso, que él esté con un libro bien encuadernado
de 1550, sino que sea una cosa del año 0, ¿no? O sea, del año 35, ¿no? 33. Yo pensé que iba a hacer 12 también, 13, bueno, Miguel Ángel se va a hacer un tándem con el Greco y va a hacer 13, incorporando a Cristo, pero después hizo 200 y pico, ¿no? Hablando de la fecundidad de Miguel Ángel, hay dos anécdotas que igual no está mal ahora recordar en el coloquio, y corrígeme también si me falla la memoria. Una anécdota que recuerdo yo, que me la diste contar tú seguramente, es en San Fernando, cuando un catedrático os pide a los alumnos que presentéis 30 trabajos en el año académico, o 20 o 30 o por ahí. Y tú en una semana ya traes los 30 trabajos y los pones allí, que te dice, pero ¿usted dónde va? Esto era para todo el año académico. Y tú dijiste, no, yo ya terminé, ya acabé. Claro, cuando acabó el año académico tenía 300. Claro, o sea, en una semana hizo 30 trabajos que eran para todo el año. O sea, y eso por una parte. Y luego por otra, hay otra anécdota, que son 2000 obras, que se dice pronto, 2000 obras que destruye porque no le convence. 2000. Es así, ¿no? Sí. Quizá de eso ya es tan lejos. Mi primo Abelardo se recordará, porque lo hablamos en alguna ocasión, los que ven el patio que tenía una tía nuestra detrás de nuestra casa, quizá me arrepiento de haberlo hecho, porque yo no puedo ser arte y no puedo ser el culpable y el juez. Tengo que... Yo no te hubiera dejado. Igual, parte de ellos no tenían que estar en esas cenizas, pero bueno, yo lo pensé y mi obra siguió evolucionando. Yo tengo obra suficiente para hacer muchas cosas, y a la pregunta final que tú hacías, Alejandro, de si Langreo puede tener un museo con obra mía de la mina y de la industria. Hombre, yo todo eso, yo he comprado obra mía de la mina y de la industria, porque yo, claro, yo viví del arte y tenía obras que quería recuperar. Algunas de ellas las recuperé recientemente. Una obra que no veía desde hace 50 años, de la época esa realista, que era una obra que yo hice con la beca Rodríguez Acosta, en el Carmen Rodríguez Acosta, firmado hace 50 años, en el año 70, en Granada. Entonces, pues sí, el tener eso se puede hacer. Hay que tener voluntad, hay que tener más voluntad que medios. Yo creo que hay que tener deseos, ganas, cosas, porque muchas veces tienes medios, pero no tienes oportunidad. Y entonces, si tienes oportunidad y tienes deseos, se pueden hacer todo. Alejandro. ¿Alguna pregunta más o alguna postilla o comentario? Si no hay más preguntas... Evencio, ¿alguna cosa más de Emiliano o algo? No, lo que teníamos que hablar tú y yo. Si no hay más preguntas... A mí no, yo quería matizar algo que me desespera, y es ver lo que estamos viendo que está pasando con nuestra propia pena. Yo me gustaría que tú dijiste algo que yo no comparto, y es que Same la Ferrera y eso es desunión. Yo creo que hay desunión, y hoy hay desunión entre Same la Ferrera, y hay desunión entre los de la Ferrera con los de la Ferrera. Desde la relación de histeria que está viendo en el municipio, es una percepción que yo tengo no viviendo aquí, que la percibo cuando vengo. Es algo que me parece que hace inviable que este pueblo nuestro. Bueno, es que Evencio tiene razón. Los españoles y los langreanos y los asturianos somos tan lazarillos de Tormes. Aquí es el que la coge va para él. Entonces, el lazarillo de Tormes está todo el día en el ambiente.
tenía que haber un partido político por persona, ¿me entiendes? Porque es imposible que dos que se pongan a hablar se pongan de acuerdo en una conversación. ¿Y por qué es eso? Pues yo creo que es por una individualidad que tiene una virtud, pero también un gran defecto para ser una colectividad que prospere, ¿no? O sea, realmente los engranajes de los partidos precisamente están en esa manera, o de la religión, que todos creen en una cosa, aunque sean contrarios dentro del partido, como es piramidal, y la iglesia como es piramidal también, pues todos tiran igual el papa tal, y tiran todos porque si no se desarma todo. Entonces la individualidad cuando están solos es que son cada uno de su padre y de su madre, y entonces no es de ningún partido ni de ningún equipo de fútbol, son todos, tú eres del Real Madrid, pues yo soy del Barcelona, tú eres del Racing, yo soy del otro. Es una cosa sintomática de nuestro carácter español. Yo creo que eso es algo que había que luchar contra ello y promover algo para poder hacer, que hay que hacer lo que hay que hacer, estoy de acuerdo, pero antes yo creo que tenemos que... Yo con eso estoy de acuerdo contigo, Benzo. Pero para hacer eso había que, de alguna forma, darle la vuelta a la tortilla a esta sociedad y empezar a saber que lo primero que hay que hacer es educar a la gente para que tenga criterio. Y respeto y educación. Y como no la estamos formando en ese camino, pues entonces vamos a encontrarnos con la pared y con... Hay una quieren hacer aparcamientos, que quieren poner... Sí, terrible. Sí, hay una gran desvertebración y lo de la Fluguera y Sama, bueno, ahora no tanto, pero a mí, mi padre y mi madre me llegaban a decir que hubo rivalidad de dónde se tomaba mejor sidra, si en la Fluguera o en Sama, dónde se cantaba mejor asturianadas, si en la Fluguera o en Sama, etc. Ahora ya no hay tantas perezas. Ahora la desvertebración yo creo que es en Asturias, ¿no? Hay una pregunta. Sí, yo estoy encantado de que la partida esté de nuevo en Langreo y en su pueblo, y que además justamente venga, además que David nos haya presentado toda su obra y todas sus experiencias históricas universal, y que efectivamente ese proyecto que se plantea para el Pozo de San Luis se pueda llevar adelante. Pero yo quería aprovechar que estamos ante un artista universal, dos hechos concretos, ¿no? Es decir, ¿a ti qué te parece que cuando Marcel Duchamp presentó el urinario, que fue una ruptura con toda la pintura hasta entonces, lo que se consideraba como arte pictórico, y en el siglo XXI, digo respecto al siglo XX, en el siglo XXI, esa idea de que el gran arte es pues, eso que aparece en el cloroformo, metido y demás, y que algunos, como Guy Debord y alguna otra gente, consideran que es la cultura del espectáculo, ¿no? Y del consumismo. ¿Tú qué opinión tienes sobre ese tipo de arte? Si realmente eso en principio se podría llamar arte, y si efectivamente lo otro que es sobre todo lo emocional, la vista, la figura, el color y tal, pues efectivamente eso es lo que se debería considerar en general, más o menos, arte y lo demás, pues otra cosa. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver, lo de Duchamp yo creo que fue una ruptura y fue una transformación. En ese momento el grupo surrealista y el grupo dadaísta, de donde él saca todo su mayor esplendor de las cosas, pues hace de lo que es un servicio público, poniéndolo al revés, una fuente, la llama la fuente, y bueno, pues es la incorporación de elementos
cotidianos a la vida, que luego en el pop art de Nueva York y de todo esto se incorpora con tebeos, con cosas que hizo Warhol, de cosas de las cajas Campbell, y hacen todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso de alguna forma son rompimientos, tensiones que necesita el arte para seguir trabajando. El arte, además, hay que dejarlo reposar, que pase el tiempo. Yo, por ejemplo, sabes, Rabino, que yo soy muy reacio a exponer, sobre todo obras que no haya dejado, por ejemplo, reposar 10 años. Yo las veo después, yo vi ese Fabril que tiene los años que tiene, es del 64, y ya he dicho que lo firmaría yo ahora. Lo firmaría ahora como hecho por mí ahora. Entonces yo creo que eso que comentas de todos estos ingleses tan rompedores, metiendo en forma, todo eso es el mercado del arte que está estuvo en un momento de mucha euforia de gasto económico, y quería sacar unas figuras y unas cosas como estas dos mesas metidas en formol, un cocodrilo, una vaca, bueno, pues son curiosidades que yo las considero así, pero también es que el arte no se acaba ahí, porque el arte, estamos hablando de la pintura, pero hemos dejado, porque no nos toca hoy, hablar de la fotografía, y de repente ya no es la fotografía, ya se está hablando de la posfotografía. Tengo una hija, de las dos que tengo, una es artista, otra arquitecto, son dos personas muy valiosas en su actividad, y la mayor está dando clases en la Universidad de Nueva York de postfotografía, y ella misma es una artista ya más media que está en exposiciones en Basilea, en conciertos ya internacionales. Por cierto, se expuso en la Pinacoteca Municipal de Madrid. Expuso en la Pinacoteca, fue la primera exposición, digamos, singular, fue en la Pinacoteca. Ahora un museo de Nueva York la va a exponer seguramente el año que viene, y bueno, pues está dando clases de postfotografía. Entonces, si tú me dices qué pienso yo de los cocodrilos que hacía es que claro, el arte es tan inmenso, ha roto tantas barreras, es tan versátil, que es la virtud que tiene. Ahora, lo que pasa que es cada vez más complejo comprenderlo. Yo sé que no es un lenguaje solo de un abecedario, que tienes 28 letras y las comprendes y las barajas. Esto ya es un abecedario multidisciplinar, mezclado todo, donde lo fundamental es que lo que ves y lo que está allí te haga temblar. Yo lo que digo siempre con el arte es, tú, y esto yo se lo decía también a Gabino, vamos a ver, yo con la gente de los historiadores y sobre todo conservadores de grandes museos que parecen intocables, del Prado, de museos del Louvre, de otros sitios, dan una opinión y dice, en este cuadro se ve mucha obra de taller y poca mano del artista. Vamos a ver, hombre, ¿el cuadro tiembla o no tiembla? Tiembla. Pues si tiembla, da igual que lo haya hecho el último del taller que el primero, porque el cuadro, lo importante es que tenían ayudantes, porque tenían que tener gente especializada para hacer todos los encargos que podían hacer. Porque claro, Velázquez tenía que hacer, no existía la fotografía, la liberación con la fotografía para el arte ha sido una bendición, no existía la fotografía, todas las embajadas del mundo de España tenían un retrato del rey. Entonces, los retratos del rey eran de Velázquez, eran del taller, mucha mano del taller, poca mano del taller,
el cocodrilo aquel metió el vuelo, metió el otro y luego él firmó, cobró él. Todo eso yo creo que no tiene importancia. Lo importante es que la obra te dé pulsión, y si no te da pulsión y es como ver la pared, pues entonces apaga y vamos, da igual que lo haya pintado Velázquez, que el Greco, que Miguel Ángel Lombardía, que Gils, que cualquiera de estos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Una más. Va a ser la última ya, porque ya está. Adelante. Quería que el comandante Miguel Ángel, por tu experiencia con la revista El Valle, que publicaste aquí, tú no te acordarás, pero... Sí, me acuerdo, sí. Pero después... Y él se acuerda. Nosotros hicimos cauce en aquellos años y vamos a firmar y que se fue a ver con ellos a la casa y una obra muy grande hecha y nos diste el sobrante del número del Valle, que luego nosotros metimos como un regalo, como una separata en la publicación nuestra, en Cauce. ¿Y conservas alguno? Y conservo. Si me puedes dar uno, no tengo ninguno. Y ahora te hablo de ello, sí, perdón. Pero fue una cosa curiosa porque era integradora y era un planteamiento de una apuesta cultural de este eje que es el Valle. Así, Y entonces las traía esa revista. Tenías cierto, en aquel momento en aquella conversación, éramos muy jóvenes todos, y tenías un poco cierto desencanto. Sí, yo tenía un cierto desencanto porque perdí mucho dinero, era el editor y el responsable de la publicación, aunque apoyaron a algunos empresarios con algunas cosas que se sacaron y tal, pero no tuvo el eco que se deseaba. Y realmente es un ejemplar importante, ¿eh? Yo creo que ese ejemplar te agradecería, si tienes uno, que me lo reserves, te lo cambio por otra cosa, pero que me lo reserves, porque no tengo yo ninguno y me encanta, porque lo tengo en la cabeza, la portada además es un cuadro mío de una cosa de mina, y luego hay un fondo de trabajo de Kinderland, que hace un trabajo que fue luego director general del Minas con el PSOE, yo creo, con el gobierno de Felipe González. Esto era antes de la Constitución y antes de tal, y entonces era una revista muy rompedora por eso, pero por suerte para ella solo hubo un ejemplar y se acabó, ejemplar uno y único. Pero era una revista donde había una publicación de un ginecólogo sobre cómo las mujeres no sé qué, era todo tratado con médicos, había un médico, el médico de la Viana, como Rodolfo, el médico, había otro, en fin, que estaban, había una cosa de veterinarios, estaban... Creo que colaboraba mucho Bonilla, ¿no? Bonilla, fue un colaborador de esa... No, de esa revista no, Bonilla no. Bonilla no. Bonilla fue muy amigo mío, fue un hombre que fue del Partido Comunista, y Bonilla en una ocasión, siendo muy amigos, pues sacó una publicación en la Nueva España que entre los firmantes Miguel Ángel Lombardía firmaba aquello por el Partido Comunista, y lo mandé a rectificar porque yo no había firmado aquello. Y es muy amigo mío, Sí. La revista tuya fue precursora de Cauce, la revista nuestra, que llevó una serie de números, y luego dio
lugar a la asociación que ahora recoge aquí. Pues fíjate si valió la pena esa Es un buen broche de oro para finalizar. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Lombardía, gracias a todos ustedes.